Ahora sí empezamos. Permítanme hacer una breve introducción al evento y al panel. Primero, buenos días, bienvenidos a Next TV Latinoamérica. El evento es Next Audio Latinoamérica 2021. Mi nombre es Carlos Blanco, soy analista de Dataxis para América Latina. Algunos de ustedes nos conocen, otros no. Dataxis es una empresa basada en Francia con varias líneas de negocio. Básicamente Dataxis administra una base de datos online sobre el mercado de comunicaciones global, una herramienta de marketing muy poderosa. Bien, aquí se me está superponiendo algo, ahí estamos. Entonces, además, Dataxis también organiza una serie de eventos corporativos y webinars enfocados en video y telecomunicaciones, tanto para audiencias en América Latina, Europa y África. De 2020, como ustedes saben, por las restricciones derivadas de la pandemia, surgieron los eventos basados en Internet, y con ello la posibilidad de ampliar el foco de nuestras conferencias hacia nuevas temáticas, entre ellas el audio, ¿no? Esta es una segunda conferencia sobre el tema, ya hubo una en Europa este año, y es la primera para América Latina. Debido a la buena respuesta que hemos tenido de la audiencia, ya tenemos agendada una nueva versión para el año entrante. Quisiera agradecer especialmente a Esperi y Ross Video, que son los patrocinadores de la primera edición de nuestra conferencia. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios, y que durante ambos días pueden hacer networking a través de la plataforma, y bueno, es un modo para contactar colegas. El evento tendrá 2 jornadas de mediodía cada una. En el día de hoy tendremos 3 paneles. El primero de ellos, que viene a continuación, vamos a conversar sobre radio digital, su estado de situación, tendencias y posibilidades comerciales. Luego analizaremos el mundo del podcast, que es un universo en ebullición, donde hay múltiples modelos de negocio. Y por último, tendremos la oportunidad de pensar la relación que existe entre el mundo del video y los podcasts. Estoy seguro que va a ser una jornada de gran interés, así que vamos a pasar al primer panel, que lleva como nombre Estrategias de Streaming de Radio, alcanzando las audiencias. Bien, en América Latina, como ustedes saben, la radio es un negocio que se ha mantenido relativamente estable frente al avance de la publicidad por Internet. Un negocio que lo impulsaron los buscadores y redes sociales. En términos generales, a nivel regional, la radio ha mantenido una cuota casi constante del 7% sobre los ingresos publicitarios totales. Aunque hay estrategias digitales en curso hace bastante tiempo, solo hace unos pocos años puede apreciarse que lo digital es un norte común para toda la industria. De hecho, de momento, el negocio digital representa una pequeña fracción del negocio publicitario de las radios. Alrededor del 5% del 2020, por supuesto es un promedio, ¿no? Hoy vamos a estar con 3 especialistas que nos van a ayudar a entender el estado de desarrollo en digital de la radio y las posibilidades que tiene esta opción. Están hoy con nosotros Hernán Vilaplana, que es el Head of Digital Business and CFO de Radio Mitre, del Grupo Clarín; Carlos Arturo Gallego, que es el vicepresidente de Radio para Caracol Televisión de Colombia; Fabián Zamarrón, que es el Senior Manager Development para México and Latinoamérica de Xperi Holding Corporation. Si les parece, entonces empezamos con Hernán, con la primera pregunta. Bueno, vamos a hacer una introducción. Digo, la radio es uno de los pilares del Grupo Clarín. La división tiene un abordaje multiplataforma por medio de 100 radios. El sitio figura entre los sitios líderes de la Argentina, y si se hace incluso una mirada más fina, está en el top de los sitios de noticias del país. Obviamente esa es otra liga. En ese listado están otros sitios de noticias, de diarios o digitales nativos, y los portales de los canales de noticias de la TV paga. Es decir, en ese camino digital ya no compiten solo contra otras radios, y justamente en el entorno digital otros medios también toman elementos propios de otras plataformas, ya sea del audio o el video. En definitiva, es una competencia todos contra todos. ¿Cómo es ese entorno de competencia? ¿Cómo se mantiene una identidad de radio en ese contexto? Gracias, Carlos. Oh, Primero, muchas gracias por la invitación. Gustoso de participar de este primer evento que organizaron, y de compartir panel con quienes van a hablar luego. A ver, a nosotros nos gusta decir que somos
más que una radio. Y como bien decías, Carlos, encaramos la distribución de nuestros contenidos desde una mirada multiplataforma. Por supuesto que nuestro core business tiene que ver con el audio, y explotamos la capacidad de producción de señales de audio lineal, que es nuestro origen y lo que originalmente sabemos hacer, y la distribuimos por todas las formas que encontramos relevantes para nuestras audiencias. Esto, por cierto, incluye la clásica antena analógica de radiodifusión, pero también vía streaming web, browser, vía apps en los entornos mobile, vía sistemas de televisión por suscripción, vía YouTube en algunos casos, vía redes sociales, y finalmente toda cuanta plataforma sea relevante para las audiencias que alcanzamos, ¿verdad? Aquí, siguiendo la línea de tu pregunta, competimos básicamente con el resto de las radios tradicionales de nuestro mercado, ¿no? Pero también hemos incursionado en la creación de señales de video lineal, radio con imagen, que la distribuimos por la web, por YouTube, próximamente por nuestra app y también por sistemas de distribución de televisión, OTTs, y lo hacemos como una extensión de las marcas de radio y de los celebrities que contamos, no como señales de video tradicionales, pero sin embargo entramos en competencia con productoras de video tradicionales desde otro lugar, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, competimos por la venta de contenidos a las OTTs. También prestamos mucha atención a las tendencias, ¿no? O sea, tendencias de consumo de audio a demanda, que claramente se van imponiendo en distintos mercados, y en ese sentido creamos podcasts relevantes para cada marca, para cada celebrity, para cada temática. Creamos algunos productos que, si tengo más tiempo, se los voy a contar con más profundidad, que es Match 100, que es una especie de customización de radios. La inclusión de música a demanda, en partner, en este caso con un partner global que es Deezer, proyecto que está derivando en la construcción de un producto a medida de las necesidades de una telco en nuestro mercado, que próximamente saldrá al mercado. También desarrollamos sitios web, noticias y entretenimiento a partir de las marcas líderes, periodistas, segmentos. Claro, nos parecemos en este sentido bastante a diarios tradicionales o jugadores digitales puros. Se trata de texto, imágenes, videos, y por tanto también competimos con ellos en este sentido. Entonces, con todo este marco de desarrollo de productos, en muchos segmentos pareciera como que podríamos perder el foco por todo lo que estamos abordando, pero lo abordamos desde las fortalezas que tenemos, que están ligadas claramente al audio, y así como el tipo de relación vincular que tiene la típica de la radio, que si la tengo que resumir diría que es generar compañía y conexión emocional con una demanda de atención no exclusiva o invasiva. Una de las ventajas que tiene el audio es que uno puede estar haciendo distintas cosas, desde afeitándose o trabajando, mientras está escuchando audio. Bueno, eso es una gran ventaja que tiene mucho que ver con nuestros contenidos. He escuchado en algunas conferencias la idea de segunda edad de oro del audio, y sí, estamos en ese contexto, y eso para nosotros creo que representa una enorme ventaja competitiva frente al resto de los jugadores, por más difícil que sea el partido, ¿verdad? Ok, interesante. Interesante también ese anuncio ahí solapado que tiraste de Match 10 y la posibilidad de un lanzamiento, así que seguramente lo retomemos más adelante. Perfecto. Carlos, bien, en Colombia la radio tiene un peso muy fuerte en el negocio de la publicidad, ¿no? La radio se lleva, para que tengamos una idea, entre el 15 y 17% de los ingresos totales de la publicidad, lo que representa una tasa que duplica la media de la región, ¿no? De hecho, el negocio radiofónico en Colombia está entre los 3 más grandes de América Latina. Digamos, hay varias razones que explican la fuerte presencia de la radio, quizás no las puedas repasar rápidamente, pero bueno, a pesar de que la radio en el país tiene ese peso, la opción digital pareciera que no ha alcanzado un grado de complejidad demasiado alto. Digo, esa dominancia en el negocio de antena,
¿podría estar demorando el avance en lo digital? Digamos, ¿cuál es tu punto de vista? Creo que podrías estar muteado. Perdón, muchas gracias a Carlos, sí, muchas gracias a No, por todos por favor. invitarnos. Es un honor para mí estar aquí. Bueno, sí, lo que dices de Colombia es muy particular, porque lo que pasó en Colombia es que la televisión privada nació demasiado tarde. ¿Ya? La televisión privada nació realmente con canales privados en el año 1998. Antes eran unas concesiones estatales que daban por medias horas, por horas, entonces nadie se atrevía a montar una empresa en general con una estructura sólida, porque no garantizaban que esas concesiones las volvieran a renovar. Entonces era una cosa muy a medias la televisión, y la radio campeaba. Entonces la radio era la única que cubría los grandes eventos en vivo, la que Claro. informaba en vivo por las mañanas. Cuando los periódicos llegaban tarde a las regiones más apartadas, pues la radio era la única manera de informarse y de enterarse, y eso le dio demasiada fuerza a la radio, demasiada. Lo que hizo que tuviera esas participaciones a que te refieres en el advertising pie, ¿cierto? Eso llegó a ser muy alto. Ha bajado un poco, la verdad, porque se ha perdido un poco, pero sigue siendo pues de esos niveles, de 16, 17%, y porque llegó a estar en el 21, que es una cosa, es un absurdo. ¿Sí? Muy alto. Y también pasó, digamos, ¿y qué pasó con eso? Que como se hizo tan fuerte, pues obviamente estas empresas eran unas grandes generadoras de ingresos y de caja, y tenían entre unas estructuras muy grandes, tenían la mejor tecnología en equipos, y tenían un gran talento. Yo diría que hoy en día los periodistas que más dinero reciben pueden estar en radio, la mayoría, ¿es esto? ¿Ya? Los más pagos, y eso hace obviamente, eso es una bola de nieve que va trayendo, porque se tiene gente de mucha calidad, se tienen unas mesas muy bien conformadas, unas mesas de trabajo con mucho talento. Entonces todo eso ha sido el producto del desarrollo de la radio, pero es indiscutible que llegó la época digital, y todo esto fue construido sobre una estructura análoga. Y yo creo que lo que va a pasar ahora es que definitivamente vamos a empezar a mirar, o sea, el mundo digital fracciona, o sea, va a empezar a minar la fortaleza que tenía la radio, porque la radio no puede seguir pensando en que vive del espectro. Yo creo que al espectro ya le está llegando los últimos días, y lo digo con dolor, pero es la verdad, porque el streaming y todas las nuevas tecnologías a las que Hernán hablaba, se refería ahora incluso, eso pues, obviamente son cada vez son más fáciles de consumir. ¿Ya? Yo que trabajo en radio, y que manejo yo me la paso escuchando radio aquí, Carlos, no, Gallego, no, vamos a escuchar en un radiecito, de verdad, a ver cómo están sonando las emisoras, entonces saco mi radiecito, de verdad que me parece ya, a veces me suena un poco, pues, old fashioned, yo voy buscando un radio pequeño para ver cómo están sonando las emisoras de nosotros, eso es ridículo, ¿ya? Okay. Entonces eso cada vez va a ser más grande. Entonces nosotros o nos volteamos a las tecnologías digitales o nos van a arrasar. Entonces alguna vez preguntaba a alguien en otros países que es que aquí hay el HD radio que tiene Estados Unidos, y no, todo eso se lo va a tragar el streaming. Todo eso, o sea, eso fue asignaturas perdidas. Aquí en Colombia estuvimos a punto de tener lo que hay en México, pero nos salvamos, lo diría yo ahora. Yo critiqué mucho que no lo logramos, pero nos salvamos, porque eso era un costo adicional para tener otra distribución en el espectro, con otra tecnología, y llegó el streaming y les pasó por encima a todos, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso nos salvó. Ahora, obviamente, ¿qué está pasando? Sí, efectivamente, estamos pensando en lo digital, y nosotros vamos, ¿cierto? A incursionar en el mundo digital con mucha fuerza, y tenemos unas ideas, digamos, disruptivas. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer de cara a lo que se viene es empezar a dar pasos y no esperar a que otros lo den, porque todos estamos aquí, los que estamos en el negocio de la radio, estamos viendo a ver quién es el primero que da un paso. Yo soy un poco, digamos, de pensamiento disruptivo, y yo quisiera ser de los primeros, no el primero, pero de los primeros que nos atrevamos a dar un paso y a empezar a quitarnos el mundo análogo de encima, y quitarnos de plano los 200 covenants que le ponen los gobiernos a los que están trabajando con concesiones estatales, y pasarnos un poco al mundo de los que no tienen covenants, que es el mundo digital, donde todavía no hay leyes, pues que seguramente las habrá, pero facilita mucho el trabajo, básicamente es eso. Ok, bien.
Bueno, interesante. Tenemos justamente mañana, perdón, un panel sobre HD Radio, que es un tema que traes y que, bueno, es una discusión que todavía está abierta. Pero bueno, Fabián, es frecuente escuchar en la industria que uno de los factores que demoran el avance de lo digital es la falta de tecnología. Quizás cuando se indaga es que no siempre se da con la tecnología específica para estaciones de radio, ¿no? Los modelos de cobro y las obtenciones de métrica parecen ser los elementos críticos que no siempre se encuentran. Entonces, desde tu experiencia, tu punto de vista, ¿qué funcionalidades deberían tener los aplicativos enfocados en radio? Digamos, si alcanza solo con tener un streaming, que es generalmente lo único que se ve, ¿cuál es tu punto de vista? Gracias, Carlos. Y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y un placer compartir con Hernán y con Carlos aquí en el panel. Y bueno, entrando en materia, por supuesto, y coincido con varios de los puntos que han mencionado Hernán y Carlos, hay algo adicional que es importante mencionar, ¿no? Como todos sabemos, los radioescuchas han cambiado mucho la forma en la que consumen el contenido que la radio ofrece. Una de las formas más populares para acceder a este es a través de las aplicaciones. Debido a que las aplicaciones es el sector de mayor crecimiento a nivel global, algunos radiodifusores han desarrollado aplicaciones únicamente para tener presencia en las tiendas sin ofrecer beneficios atractivos para sus usuarios más allá del streaming de audio. Entonces, contestando a la pregunta, realmente, de manera puntual es, ¿alcanza solo con un streaming? Definitivamente no alcanza solo con un streaming. ¿Por qué razón? Porque si bien es importante abrir una nueva ventana, ¿no? Para darle al radioescucha la posibilidad de que te escuche en un dispositivo móvil, tenemos que buscar que estas aplicaciones cumplan con varias características que son muy importantes. Número uno, que estas aplicaciones, además del streaming de audio, ofrezcan un valor agregado, que sean lo suficientemente atractivas para enganchar a los usuarios y que no solamente descarguen la aplicación, porque a la industria de la radio no nos sirve que el radioescucha descargue la aplicación. Lo que queremos es que la utilice todos los días, que realmente todos los días él tenga la necesidad de entrar a la aplicación para ver qué nuevo contenido es el que va a encontrar. Entonces aquí la palabra clave es contenido. Es cómo vamos nosotros a integrar contenido diverso dentro de la aplicación. Además del audio, que tengamos videos, que tengamos noticias, que tengamos contenido bajo demanda, ¿ok? Podcast, etcétera. Y no solamente eso, que estos aplicativos se puedan conectar con distintas plataformas digitales, como por ejemplo, ahora todos hemos visto la irrupción de bocinas inteligentes, por ejemplo, o Sí. en el caso de los autos, todo lo que es la plataforma de Android Auto o de CarPlay, radio híbrida conectada o incluso en las mismas televisiones inteligentes. Entonces, estos aplicativos se tienen que poder integrar con todos estos dispositivos, como ya mencioné, el tema del contenido diverso, ¿no? Y que podamos ofrecer un valor agregado. Ahora bien, mencionaste algo muy importante, el tema de la obtención de métricas. Definitivamente, esto es algo muy importante para la industria de la radio. Nosotros necesitamos conocer cuáles son los hábitos de consumo de este radioescucha, es decir, en qué momento se conectó a la aplicación, cuánto tiempo se mantuvo dentro de la aplicación, cuáles fueron las secciones más importantes, etcétera, etcétera. Todo este tipo de métricas es muy importante para nosotros para poder justamente definir nuestras estrategias de radio y de tal modo poder ofrecer también a nuestros anunciantes una nueva ventana que en este caso son los aplicativos vía streaming para poder generar nuevos ingresos, vender pauta publicitaria y todo esto pues a través de esta nueva ventana. Okay. Algo que es muy importante, nada más quiero mencionar, es que no todas las estaciones cuentan con grandes infraestructuras de recursos internos para poder hacer esto, ¿no? Sabemos que esto es un gran reto para las estaciones, ¿no? Entonces es importante que si lo van a hacer de manera interna, contraten al personal calificado para
hacer este desarrollo y programación de aplicaciones y obviamente le tienen que invertir mucho tiempo y recursos para la administración del proyecto. Por esa razón, si no tienen todo esto, tienen que buscar a alguien que realmente los pueda apoyar en el desarrollo de aplicaciones de tal modo que puedan salir adelante con un buen aplicativo y no solamente tener presencia en tiendas con un streaming de audio que realmente a la postre no lo van a escuchar. O sea, solamente lo van a tener ahí descargado en su teléfono, pero quizás se van a ir con el aplicativo de la competencia que sí les va a ofrecer otro tipo de contenido. Ok, perfecto. Bien, te agradezco. Hernán, en el mercado de la Argentina es bastante frecuente el uso del video en la radio, ¿no? No es algo tan común en otros mercados de la región, haciendo una recorrida, ¿no? Digamos, es una característica argentina. Aquí hay streaming en vivo tanto en los websites de cada radio como en YouTube y eventualmente en Twitch, según el perfil de cada radio, incluso cada programa. Pero también avanza la presencia de la radio como canal lineal en el line-up de ciertos operadores de TV paga, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta la incorporación del video tanto en la artística como en lo comercial? Bueno, es muy interesante. Antes de contestarte la pregunta, Fabián, me Sí, gustaría decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que expresaron tanto Carlos Arturo como Fabián. La mirada respecto del HD radio, que entiendo que luego van a seguir conversando sí, en este seminario, me parece interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con la postura de Carlos Arturo respecto de que el streaming es una tecnología que va a finalmente, al menos en esta parte del mundo, ser la ganadora, digamos, en ese sentido, y seguramente no tenga espacio de crecimiento del HR radio. Esa es la mirada que nosotros tenemos desde aquí, que está totalmente alineada con la de Carlos Arturo. Y respecto a lo que decía Fabián, por cierto que es muy importante, digamos, desarrollar valor agregado en las apps, y bien difícil también, y hace falta tener socios externos para poder hacer esto, ¿verdad? Eh, Dicho esto, es un desafío el tema del video en las señales de audio. La verdad es que nosotros, como sugerí en la primera parte en la primera pregunta, lo hacemos siempre con una idea de apalancamiento de capacidades, pero sabiendo que nuestro core business es el audio, ¿sí? Y entonces a partir de ahí no nos planteamos ser una productora de video que compita con quienes producen series o películas, con la calidad que ello supone, pero sí enriquecer la producción, digamos, de la radio tradicional de audio con imagen de calidad, con imagen y cierto código de video, con la utilización de redes sociales en la pantalla y una serie de herramientas. Hemos nosotros incorporado algo de tecnología en este sentido, por supuesto desde lo que tiene que ver con la generación del video, cámaras robotizadas, este tipo de cuestiones, porque tampoco podemos estar multiplicando recursos aplicados a la generación del video, ¿verdad? No contamos con la fortuna de tener un mercado tan importante como el que tienen en Colombia en cuanto a participación de la torta publicitaria. Carlos Arturo, me gustaría que me cuentes la fórmula, algo nos dijiste recién, pero es realmente es envidiable, ¿sí? Y obviamente eso genera recursos que permite hacer pruebas, ¿no? Que finalmente es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, siempre respetando la idea central de que hacemos audio, se puede aportar valor y generar contenido interesante también en video, y las operadoras de TV por cable están muy interesadas porque la gente está en esos lugares, ¿verdad? Pero eso es todo un desafío, Carlos. ok, entiendo. Carlos, digamos, del lado de ustedes, Caracol Televisión es un consorcio, bueno, que tiene una muy fuerte presencia tanto en la televisión abierta como la de pago, y bueno, por supuesto que tienen un muy amplio conocimiento del tema de video. Entonces, ustedes, como son la pata de radio, ¿cómo piensas que debe añadirse el video en la estrategia de ustedes? ¿Lo están considerando y de qué modo podría hacerse?
Sí, lo que decía Hernán, nosotros, a ver, pues claro que es que la convergencia tecnológica nos está llevando obligatoriamente a que tengamos que incluir video. O sea, no es una decisión, es una obligación, ¿ya? Porque, porque como el consumo va a cambiar, porque ya no va a ser como hablábamos en el espectro y con el respeto que tiene el espectro, porque lo tengo, porque somos además concesionarios de espectro, pero el espectro es demasiado, la transmisión vía antena es demasiado limitada para el mundo que estamos viviendo. Es absurdamente limitada. Entonces, todos vamos a tener que empezar a incluir video como, lo que decía Hernán, poner las mesas de trabajo, ¿cierto? Apoyadas en cámaras robóticas, apoyadas en imágenes de redes sociales. Nosotros que hacemos parte de un canal, pues, de una empresa que vive del video, pues tenemos muchos accesos a video, que es una gran ventaja. O sea, podemos complementar de las noticias que se está hablando, se puede complementar con video en un recuadro, etcétera. O sea, hay muchas cosas para hacer con el video, pero el video cuesta. Entonces, obviamente, hacer video cada vez es más barato, pero sigue siendo muy costoso, ¿ya? Entonces, obviamente, eso hay que manejarlo. Pero indiscutiblemente las radios terminarán todas en la convergencia tecnológica. Todas. ¿Cierto? Tarde que temprano. Entonces, pero más allá de eso, yo quisiera aprovechar una cosa que dijo ahora, me parece que fue Fabián, es que, a ver, lo más grave que está pasando con las plataformas, con el streaming, es además que nosotros ya tenemos un panel abierto con otros radiodifusores latinoamericanos, a los cuales los invito muy formalmente a ustedes. Nosotros no podemos terminar como, qué pena, así como YouTube, que terminó siendo nosotros ponemos los contenidos y nos valen mucho dinero, ¿no? Y resulta que vienen otros intermediarios y son los que comercializan, los que se vuelven la plataforma de distribución y nosotros después quedamos sujetos a ellos. Y resulta que los contenidos los ponemos nosotros. YouTube no pone contenidos y está lleno de oro vendiendo, intermediando ya. Nosotros ya nos dimos cuenta y dijimos, no, aquí hay una palabra, bueno, no la quiero decir porque es un poco fuerte, pero sí, no nos vamos a dejar, vamos a aprender de lo que ya vimos y vamos a ser nosotros los propietarios de esa intermediación, pero no puede ser Colombia solo, ni Argentina solo, no. Nosotros, la propuesta nuestra es, las radios de América Latina se juntan, ¿ya? Y hacen un gran agregador, ¿ya? Y ese agregador es el que va a operar, es el YouTube del futuro de los contenidos nuestros, para ponerlo en un ejemplo, ¿ya? Porque es que no podemos ahora nosotros seguir, claro, entonces, porque es que apenas está comenzando, pero mañana no. Cuando un agregador de estos que es intermediario, que además no paga streaming, porque el streaming lo pagamos nosotros, ¿ya? ¿Ok? Es que el día de mañana, no, señor, es que el que paga la distribución soy yo. Los costos de distribución los pagamos nosotros y nosotros somos los únicos que tenemos derecho a tener el agregador y fuera de eso, hacer todo lo que venga en el agregador. Toda la parte comercial, todas las opciones adicionales que le ofrezcamos a los que nos utilicen esas plataformas. Y tienen que ser unas plataformas muy coherentes, muy sólidas, muy estables, que habrá que construirlas. Pero yo los invito a que la construyamos entre todos, ¿cierto? Y no solo, ya estamos nosotros en un debate con otros y formalmente a ustedes, los que están aquí, los invito. Si quieren, después nos podemos chatear o nos podemos con correos y los invitamos a que participen porque yo creo que también tenemos que pensar en eso. Ese es parte del futuro de este negocio, ¿ya? Porque para allá va el negocio, porque yo ya sé, el día de mañana pasamos a la dependencia, como le pasó en alguna época digamos, cuando el cable, ¿cierto? Cuando el cable era el cable, cuando el cable tenía tanta fuerza, el cable ponía las condiciones y entonces, ¿qué hacía? Pues yo entiendo, el cable, la dominancia es el que pone las condiciones. Nosotros estamos en un punto intermedio todavía, donde todavía la antena funciona, sí, pero cada vez menos, está claro. Entonces, apenas el streaming se vuelva dominante, entonces ahora es quiénes son los que tienen los intermediarios, quiénes son las plataformas donde se consume el streaming. Now we are talking, ahora es conmigo, ¿no? Y entonces nosotros vimos pasar de un lado para el otro y nosotros ¿dónde nos quedamos? En la mitad. No, nos rehusamos a eso. Esa es mi posición y yo creo que eso es un poco, o sea, estamos defendiendo lo nuestro, no estamos atacando a nadie, estamos defendiendo nuestro negocio, el que pagamos los contenidos, pagamos la distribución del streaming y no vamos a terminar mañana en manos de terceros. Yo quisiera levantar la mano. Ahí tenemos como la ventaja de nuestra plataforma es que quienes estén interesados seguramente podrían estar mandándonos algún mensaje para contactarte y te enviamos, por supuesto, quienes quieran contactarte para sumarse a esta propuesta que, bueno, no sé, ¿tiene algún nombre formal o de momento? No, llevamos varias conversaciones
pero tenemos, ya queremos, o sea, está decidido lo que lo vamos a hacer. Lo que queremos ya estamos empezando, hay que definir pues un poco el marco jurídico de cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Pero es una realidad, porque es lo que estoy diciendo, vamos a defender nuestro negocio, vamos a hacer el último esfuerzo para que mañana no terminemos nosotros en manos de terceros. Bueno, una discusión que está en marcha. Bueno, te tomamos aquí digamos, este canal lo usamos para quien quiera sumarte a este proyecto, que te contacte para sumar interesados. Así que, bueno, bienvenido tu anuncio. Pasamos a Fabián. Fabián, los oyentes usan actualmente una gran variedad de dispositivos de recepción, ¿no? Lo veíamos al comienzo, ¿no? Celulares, dispositivos tradicionales, computadoras, pero bueno, la radio como emisora tiene la obligación implícita de integrar todas las tecnologías posibles a su operación. Entonces, atento que el mundo de la radio es muy fragmentado. ¿Esa renovación tecnológica puede ser afrontada por cualquier tipo de radio? ¿O qué modelos crees tú que funcionan mejor para estaciones de menor rango? De acuerdo. Efectivamente, la renovación tecnológica es necesaria y debe ser considerada como uno de los proyectos principales de cualquier tipo de estación de radio. Y el principal motivo para llevarlo a cabo, como mencioné anteriormente, es la evolución en los hábitos de consumo que el radioescucha ha tenido y la irrupción, obviamente, de nuevas tecnologías digitales. Si bien la radio sigue conservando un lugar de honor entre la preferencia del público, la forma en la que el radioescucha consume su contenido ha cambiado. Ahora el consumidor decide qué tipo de contenido desea, define el tiempo y el lugar de consumo, selecciona el dispositivo y la forma de consumirlo. Adicional a esto, también debemos considerar todos los medios y contenidos diversos a los cuales está expuesto el radioescucha. Es decir, no solamente competimos contra estaciones de radio, sino que las mismas estaciones de radio, pequeñas, medianas, grandes, están compitiendo contra muchas otras tecnologías. Sí. ¿Ok? Y estas estaciones deben de hacer lo posible por dar ese salto tecnológico y cerrar la brecha digital que existe entre las estaciones y los consumidores. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, a través de varias de sus recomendaciones a la industria de la radio, ha invitado a integrar todas las tecnologías existentes a la transmisión de su contenido, es decir, crear un modelo multiplataforma que sea flexible, que sea adaptable a cada una de las capacidades que tienen las estaciones. No necesariamente esto es para estaciones grandes, para las estaciones pequeñas también. Sí, por supuesto, todas están transmitiendo en un formato análogo, vía aérea, todo eso está maravilloso, pero si tienen la posibilidad de dar ese brinco hacia tecnologías de streaming, lo deben de hacer. Y una cosa no compite con otra, simplemente es complementario. Y por supuesto, el tema de la transmisión de radio digital terrestre, de radio híbrida conectada, todas las tecnologías que sean posibles para llegar a los radioescuchas deben de poderse integrar en la transmisión que actualmente tienen las estaciones. Nosotros en Xperi estamos pues sumamente conscientes de que no todas las estaciones cuentan con grandes presupuestos ni con una infraestructura digital para llevar a cabo una renovación tecnológica radical, por lo cual hemos creado un ecosistema digital llamado Radio API que les permite a las estaciones más pequeñas dar ese salto tecnológico y hacerse de una herramienta que sea la base o la llave para ingresar a este mundo digital, donde puedan ir integrando mayor contenido a medida que la evolución de su estación se los permita. Algo muy importante, como saben, nosotros en Xperi pues nos hemos dedicado desde hace muchos años a ofrecer distintos tipos de infraestructuras y de desarrollos tecnológicos para la industria de la radio. Lo que mencionaba ahorita Carlos Arturo en términos de estos agregadores, hemos hecho aplicaciones para más de 3,000 grupos a nivel mundial, desde estaciones muy pequeñitas hasta grandes grupos de estaciones, como puede ser la BBC de Londres o Grupo Prisa en España, etcétera. Pero también hemos creado aplicaciones agregadoras que le ayudan a la industria de la radio en un país, como por ejemplo la Commercial Radio de Australia, ¿no? U otros países, donde creamos un aplicativo donde todas las estaciones de radio se suman a este aplicativo
Y de esa manera eliminamos a los intermediarios que efectivamente están haciendo uso, ¿no?, del streaming de las estaciones. Entonces, yo ahí, sumándome, ¿no?, y con mucho gusto, ahí luego echamos una platicada, Carlos, pero me encantaría participar en el proyecto que mencionas, porque creo que podemos hacer varias cosas en conjunto, ¿no? Y respecto al tema de las tecnologías, como mencioné en el tema del UIT, es bien importante tomar en cuenta, no se trata aquí de ver qué tecnología es la mejor. O sea, todas las tecnologías, todo depende de la estrategia que tenga cada estación, pero todas las tecnologías son igualmente importantes. Mañana vamos a platicar en otro panel respecto a HD Radio y hay mucho, mucho, mucho camino todavía por andar en ese sentido. Sí, Para veremos. radio digital por aire, para radio digital terrestre y para el streaming. Y luego se viene lo que ya está aquí, que es la radio híbrida conectada, que eso es materia de otro panel completamente, pero estamos hablando de la fusión de radio por aire, de radio digital, de radio por internet, y todo eso sumado al internet de las cosas. Entonces, eso, lo que es bien importante es, no es algo que va a venir en el futuro, o sea, es algo que ya está aquí, ¿ok? Y si no nos ponemos las pilas y si no tomamos las decisiones adecuadas para dar ese salto tecnológico y esa renovación de infraestructura en muchos sentidos, nos va a comer el mercado, ¿ok? Entonces, esa es mi posición. Ok, bien interesante y bueno, queda para todos, ¿no?, la invitación para mañana para hablar de HD Radio, finalmente. Es un tema que ahora me parece que todos van a querer saber qué es lo que pasa con esa tecnología. Bien, pasamos ahora, si les parece, al capítulo podcast, ¿no? Digo, para Hernán y Carlos, les hago a los dos la misma pregunta. Ay, perdóname, Carlos, pero quiero, Sí, quiero poner un seguro. punto sobre, uno no puede tener muchas tecnologías porque eso cuesta, ¿no? Es que la antena cuesta, el estudio radio cuesta, o sea, todo eso cuesta, eso no es que yo hago así, ¿no? Entonces uno tiene que concentrarse en hacia dónde va, para dónde va el negocio. En España hace muchos años, en Europa pusieron el DAB hace no sé cuántos años, hace Sí. 20 años. No funcionó. Y, o sea, yo sé que en cadenas en España dijeron, no, apáguenos esto. O sea, tenemos prendido la radio, la antena del espectro radioeléctrico normal y el DAB, ¿cierto? ¿Ya? Y nunca funcionó. Porque pensaron que iban a migrar. Es que para migrar a esas tecnologías se necesita que haya receptores, que es el problema más grave de todo. Entonces, no hubo receptores de DAB en España. Te prometo que mañana todos esos temas lo vamos a hablar y están en la agenda, así que bueno, te invito a ver y sumarlo y para no desviarnos de la agenda, pero digamos, sin duda el tema receptores, consumo de energía y demás, se va a hablar mañana y hay otros broadcasters que bueno, nos van a dar sus puntos de vista a favor y en contra, pero bueno, la promesa es retomarlo mañana, pero te aseguro que esa agenda está y se va a tocar. Pero bueno, si les parece, volvemos al tema podcast, que digamos, ustedes son dos grandes radios, tanto en Argentina como en Colombia, ¿no? Y está el tema podcast que se está planteando bajo distintos formatos, las radios me refiero, ¿no? Algunas lo usan como una opción para volcar sus contenidos on demand, otras están haciendo contenidos específicos en podcast. Obviamente hay combinaciones entre ambas y modelos intermedios, ¿no? Digo, la pregunta en concreto es, ¿los podcasts tienen hoy un atractivo real para las radios? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, hay muchas productoras independientes en las plataformas de streaming, principalmente Spotify, que están haciendo, bueno, podcast de frecuencia diaria de género informativo. Entonces la pregunta es, ¿hay allí un nuevo modelo para atraer audiencias que están fuera del medio? Digo, si les parece, no sé, empezamos con Carlos, que ya está conectado. ¿Te parece? A ver, mira, sí, digamos, es que ese es un cambio de filosofía, de mentalidad de las nuevas generaciones o del mundo. Nosotros, por lo menos yo estaba acostumbrado a pensar linealmente, o sea, que yo escuchaba una cadena de radio, entonces había un programa, después seguían o sea, yo me sometía a la parrilla que armaban en esa cadena de radio o en ese canal de televisión, ¿cierto? Y yo aceptaba, yo era como las ovejitas, sí, es a las 2, es a las 8, es a las 9, y me programaba, ¿cierto? Eso es pensar lineal.
Las nuevas generaciones no piensan lineal, piensan on demand. Yo quiero escuchar eso a la hora que a mí me dé la gana, ¿cierto? Entonces, ese es el gran cambio, digamos que esa es la fortaleza del podcast. Entonces, el podcast se divide como hay varias alternativas. Una, que digamos, lo que decía ahora muy bien Hernán, estamos empezando a vivir una nueva era de oro o etapa de oro del audio, ¿cierto? Y eso es muy importante en el mundo del podcast, porque el audio es el menos invasivo de todos los sentidos, ¿ya? Tú puedes, como bien lo decían ahora, escuchar audio y hacer lo que quieras. Entonces, el podcast empezó con que uno ponía on demand los contenidos que ya hacía en radio y lo clipeaba y lo partía y lo que sea, perfecto. Ese es un punto. Dos, empezaron a poder darle espacio a otras ideas y a otros programas y a contar historias de otra manera. Es otra manera de poner podcast. Y tercero, se está volviendo ya que el podcast es la mejor manera o sea, se está volviendo universal, o sea, cualquiera en el mundo quiere hacer un podcast, con la diferencia de que, como hay tantos podcasts, solamente leí un día el 3 por 1000 de los podcasts llegan a ser exitosos, porque el tema además es comercial. Es que una cosa es que yo haga un podcast y que me leyeron 3750, yo me voy para mi casa muy orgulloso. Eso desde el punto de vista comercial, cero. Entonces, hay mucho podcast, ¿sí? Serán muchos los llamados y pocos los escogidos, como bien dice la Biblia, ¿no? Okay. Entonces, sí, entonces el 3 por 1000, pero a ver, nosotros estamos, claro que sí, estamos concentrados y ya estamos, cada vez hablamos más de ese tema y estamos dedicados al mundo del podcast. Pero lo que sí es un interrogatorio es, bueno, ¿y de aquello qué? ¿Algún día tendremos un peso de esto? Ya que es el problema que se viene por lo que decía, porque para poder ser exitoso hay que tener muchos seguidores o muchas personas que consuman el podcast que yo hago, que eso no sea tan fácil porque hay demasiados podcasts, demasiada oferta en el mercado. Ok, entiendo. Hernán, ¿ustedes cómo ven los podcasts? ¿Es atractivo comercialmente? ¿Cómo ves estos intentos de noticieros que se están desarrollando en las plataformas de streaming? ¿Qué punto de vista tenés? Me gustaría empezar por la línea que arranqué al principio. Está clarísimo que el audio a demanda es una tendencia. El consumo a demanda es una tendencia, no solamente el audio a demanda, ¿no? Y a nosotros que hacemos audio como negocio central, sin duda que tenemos que prestarle atención a esto. El audio a demanda, si lo simplificamos mucho, podríamos decir que hay palabra a demanda y música a demanda, ¿verdad? O sea, como grandes categorías de contenido. Está claro, no voy a hablar ahora de la música a demanda, es todo un capítulo, el streaming, las distintas plataformas de streaming, sí. Spotify, Deezer y compañía, que empiezan a tocarse, obviamente, porque tienen posibilidades de interactuar con la palabra a demanda. Sin duda que es muy relevante para todos nosotros pensar en brindar soluciones de palabra a demanda, sin perder de vista que, como bien decía Carlos, para que económicamente sean relevantes, tienen que tener mucho más volumen del que hoy tienen, ¿sí? Y hay una enorme dispersión en la oferta de generación de podcast, y hay muchísimo por hacer todavía para que comercialmente se transformen en algo relevante, ¿sí? Desarrollo de tecnologías de inserción de audio, y un montón me refiero de monetización, ¿verdad? Mucho por hacer, mucha tarea para que esto se transforme en lo que uno por ahí visualiza en otros mercados. Estoy muy atento a lo que pasa, por supuesto, en el mercado americano, que es pionero en el desarrollo de estas tecnologías, y ya es una realidad mucho más palpable de lo que ocurre de este lado del continente, ¿verdad? Pero sin duda que viene. Entonces, es relevante a futuro. Hoy no representa una gran oportunidad de negocios concretas, pero hay que estar pensando en ello. Digamos, no hay ninguna duda al respecto y hemos dado muchos pasos como compañía en ese sentido, ¿verdad? Ok, bien, ahora el próximo panel es sobre podcast y bueno, hay algunos grandes medios, va a estar Prisa explicando también cómo hicieron toda una reconversión ellos, poniendo el audio, ¿no?, como estrategia central, así que bueno, a los que quieran
sepan que seguimos con eso dentro de un momento. Fabián, la consulta, ya algo nos adelantaste a la respuesta de la pregunta que te iba a hacer. Digamos, con el avance de lo digital se rompió el dial, ¿no? La idea del dial, digamos, ya no existe. El mundo de la radio está disperso en páginas, aplicaciones, players, redes sociales, ¿no? Muchos lugares distintos. Entonces, ¿qué estrategias existen para agregar las diferentes apps en un único lugar, ¿no? ¿Y qué utilidad tienen? Digamos, ya Carlos estuvo planteando también la utilidad que tendría algo así, pero bueno, ¿qué tienen ustedes como desarrollo que nos puedas comentar? Sí, y efectivamente, todo parte como de esta necesidad, ¿no? De hoy por hoy todos como radioescuchas y como consumidores de contenido, nosotros consumimos contenido de distintas maneras, de distintas formas. Entonces, hoy, por ejemplo, bueno, en mi rutina, yo, por supuesto, escucho temprano, a lo mejor lo primero que veo es mi teléfono, ¿no? Veo las notificaciones, veo una aplicación, pero después salgo en el auto y en el auto escucho la radio, llego a la oficina, vuelvo a escuchar la radio a través de la computadora o el teléfono, en fin, durante todo el día tengo distintos dispositivos y distintos momentos. Y además en esos distintos momentos lo hago a través de las redes sociales, lo hago a través de podcasts, lo hago a través de la radio en vivo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo debemos nosotros de poder integrar en una sola plataforma para que el usuario sea el que pueda tener acceso a eso y no esté saltando de lugar en lugar, sino que podamos tener a ese radioescucha de algún modo cautivo, ¿no? Dentro de mi propia plataforma para que pueda tener acceso a mi streaming de audio, a todo el contenido bajo demanda, a todo el contenido que genero a través de las redes sociales, a las noticias, etcétera. Todo eso lo podemos hacer nosotros dentro de un aplicativo que pues es parte de lo que nosotros ayudamos a la industria en hacerles esos desarrollos. Entonces, como mencionaba, estos desarrollos, algo que es muy importante, no tienen por qué salir tan caros. Si platicamos con distintos jugadores a nivel mundial, nos hemos encontrado nosotros con todo tipo de experiencias, con estaciones de radio pequeñas o medianas o grandes que han pagado verdaderas fortunas en hacer este tipo de desarrollos y no tienen por qué salir tan caro. Y una de las razones por las cuales a veces les sale muy caro es porque lamentablemente contratan a personas que no saben hacer aplicaciones o que saben hacer aplicaciones quizás para un restaurante o para alguna otra industria, pero no específicamente para estaciones de radio, ¿no? Nosotros con el expertise que tenemos en Xperi, justamente tenemos ya productos hechos totalmente a la medida, ya sea productos que puedan ellos adaptar e ir incorporando nuevas funciones o productos totalmente personalizados, ¿no? E ir jugando justamente con este tema de los presupuestos. Entonces, la verdad es que para nosotros es un tema de sí poder integrar todo el contenido posible y como mencionaba al principio, tratar de hacer sumamente atractivo el aplicativo de tal modo que invite al radioescucha a no solamente descargar la aplicación, sino que todos los días tenga un interés por estar dándole un clic a esa aplicación y por supuesto que esta se convierta en una herramienta para la estación de radio para poder monetizar esto en nuevos ingresos con sus anunciantes a través de la aplicación. Entonces, es un círculo que tenemos que cerrar, ¿no? Hacerlo muy atractivo para el radioescucha, pero también para nuestro anunciante y de esa manera poder generar un nuevo negocio a través de una nueva ventana de audio. Bueno, interesante, digo, ahí hay evidentemente una motivación también del lado de los broadcasters, de las emisoras, perdón, como hablamos hace un rato. Será cuestión de encontrar un modelo en común. Hernán, una pregunta es, bueno, la radiofonía tiene más de 100 años de vigencia. En la Argentina las radios del Grupo Clarín realmente son las líderes de mercado, tanto en AM como en FM. Después el mundo digital, ser inspirador de cambios en una industria tan consolidada y madura, ¿de qué manera? Bueno, Carlos, sí, efectivamente y afortunadamente la vigencia de la radio no está en discusión, ¿verdad? O sea,
en un contexto en donde otros sistemas tradicionales de media ven mermada su participación en manos de las plataformas digitales. Empezamos este ciclo y vos nos dijiste que estaba estable, digamos, la penetración durante muchos años, y eso tiene que ver con con que se mantiene la escucha, ¿verdad? O sea, en Argentina, por ejemplo, para dar algún dato, 8 de cada 10 personas escuchan radio, al menos una vez por semana, en el mercado, digamos, de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. También hay un mito que me gustaría intentar derribar, no derribar por completo, pero sí, digamos, explicar. Se dice que la radio es una cuestión de viejos, ¿no? O sea, que es sin duda una tecnología vieja, de las más antiguas, que en términos del origen, digamos, de la radio, de las ondas hertzianas, pero el 45% de la escucha de radio en nuestro país es de menores de 35 años. Entonces, está muy penetrado también en el público joven. Y bueno, sin duda que estos fundamentos tienen que ver con la participación y la permanencia del segmento, ¿no? O sea, yo quisiera, sí, efectivamente nosotros somos radios líderes, tenemos enormes participaciones digamos, nuestra radio Mitre es líder en el 40% del mercado de AM, 50% en el prime time, lo mismo con valores acordes al mercado de FM en el caso de la 100. La verdad no me quiero ir de la pregunta y te pregunto, ¿es de inspiración? Sí, definitivamente el mundo digital nos interpela permanentemente. Voy a dar un ejemplo concreto que introduje al principio de la charla, que es algo que llamamos Match 100, ¿sí? Sí. Que es, bueno, la tendencia de consumo a demanda, está claro que es un dato de la realidad. Lo que no vimos que hubiera es radio a demanda, ¿verdad? Entonces, por más de que nosotros explotamos la capacidad de producción de radios y tenemos un montón de radios temáticas, dijimos, bueno, pero la gente quiere escuchar a la 100. La 100 es el líder del mercado en Buenos Aires. ¿Qué pasa si hacemos que la 100 también tenga la posibilidad de ser elegida por distintos tipos de gustos musicales? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. La idea es simple, el programa que te gusta con los celebrities que querés escuchar, pero con la música que te gusta, ¿sí? Que no necesariamente es la que programó el musicalizador de la radio. Sí, sí, ¿Sí? escuchar Guido Casca y, no sé, y Black Guido Metal. Casca, Sí. o Santiago del Moro, que tenemos en la Sí, primera mañana pero con la música que de... yo quiera, sí, no importa el género. Interesante, Bueno, porque muchos años la identidad de una radio estaba definida por la música, ¿no? claro, exacto. Fue así Y que la durante música mucho tiempo. es un contenido central, digamos, por supuesto, de la oferta de radio, que cuenta una historia, que te entretiene, que te acompaña, etc. Bueno, pero hay necesidades de que la gente tiene necesidades de elegir. Entonces dijimos, bueno, hagamos esto, de que escuchás a tu periodista o celebrity que te acompaña, pero cuando vas a la música, elegís, hay un blend de distintos tipos de música. Entonces hoy podés escuchar a la 100 con el mix original que se le ocurrió al musicalizador, pero también lo podés escuchar con una mezcla de rock nacional, de Argentina, digamos, en nuestro caso, con una mezcla de top 40, o la 100 con clásicos de los 80 o los 90, o latino, y así varios segmentos y blends. Esto que suena sencillo, digamos, para quienes hacemos radio, imagínense lo complejo que es en términos de la dinámica de la producción, ¿verdad? O sea, hubo que darnos vuelta y repensar cómo hacemos las radios, la lógica de tiempos, la administración de los tiempos, cuánto se habla, cuánto se deja de hablar, porque había que sincronizar los espacios de música con diferentes formatos de música. Todo un gran desafío que lo hemos desarrollado con tecnología, desarrollando cosas propias y algunas con socios externos. La verdad es que es relevante. Quiero salirme de la anécdota y decir que además es relevante en términos del negocio, ¿sí? O sea, porque hoy el 15% del streaming de la 100 viene por algún tipo de esta mezcla de radios de Match 100. Y además el streaming es una parte muy importante de las audiencias. Entre el 25 y el 30% de la medición en nuestro caso, Ibope, de la medidora de audiencias homologada,
viene por streaming de audio, ¿sí? Entonces es muy relevante también para retroalimenta el negocio central. A ver, en rigor yo quisiera cerrar esta parte con una, digamos, planteando lo siguiente. La barrera entre digital y analógico para nosotros es cada vez menos relevante, ¿sí? Hoy no se concibe producir radio sin el uso totalmente orgánico de herramientas digitales, como plataformas, redes sociales, lives de Instagram, o todo tipo de plataforma que aparezca relevante en cada momento. Y ni que hablar de lo que significa la distribución multiplataforma de los contenidos. Quiere decir que esto de digital y analógico ya es obsoleto, es todo una sola cosa, y en ese mundo estamos, ¿no? Bien, muchas gracias por tu respuesta y también aprovecho para agradecerle a todos porque nos quedamos sin tiempo. Hubo 2 preguntas que nos enviaron que están referidas, bueno, en parte a la dinámica de lo que estuvimos hablando y bueno, se las enviaremos para que tengan la posibilidad de contestarlas si les parece. Bueno, les agradecemos también a la audiencia y a ustedes y los invitamos a sumarse a los próximos paneles. El que viene el encima tiene que ver con la revolución de los podcasts. Hay podcasters y empresas muy, muy interesantes para escuchar y luego vamos a tener otro para hablar sobre podcast y video. Así que bueno, los saludo y los felicito. Muy buen panel, muy vibrante por momentos. Y bueno, muchas gracias por sus opiniones y su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A todos.